Bienvenidos hermanos, ya vi que varios ya se están uniendo, de hecho rápido, ya somos 9, estamos terminando de compartir en todos los grupos, vamos a ir dando me gusta al live, vamos a compartirlo por favor, nos ayudan mucho. Hola hermana, ¿cómo estás? Bienvenida Mari, bienvenida, Agua con Pochomil, bienvenidos a todos los hermanos que ya están uniéndose de las distintas comunidades. Hermano Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, maestra Araceli, hermana, ¿cómo estás? Agua con... ya, bienvenidos. Emanuel, bienvenido. Junior, bienvenido. Emanuelo, bienvenido. Gracias, ya somos 12, se está uniendo rápido. Ayúdenme a dar clic a la pantalla para que salgan los corazoncitos. Y compartir. Estamos esperando un par de minutos más en lo que se nos unen de distintas comunidades. Este live lo estamos compartiendo un poquito en forma un poquito más masiva. Sean muy bienvenidos. Va a ser el día de hoy un tema muy interesante y muy profundo en Cábala. Es un tema por el cual me preguntan demasiado. Yo creo que se gana el primer lugar de todas las preguntas que siempre nos hacen. El tema de Daat es un tema muy recurrente. Y el día de hoy no lo vamos a ver por encimita. Lo vamos a ver yo creo que a bastante profundidad. Entonces, pues un abrazo mis hermanos, ¿cómo están? Vayan poniendo ahí sus comentarios, vayan saludando, vamos platicando. Vamos a esperar 3 minutos más en lo que se nos unen los compañeros. Daniela, hermana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hermana Hila, muchas gracias por compartir el live. Vamos a compartir por favor el live, vamos a darle me gusta. Y vamos a tener hoy una gran clase. Sean muy bienvenidos, ¿cómo están? Salúdenme, mándenme mensaje por ahí. Mándenme mensaje. Gracias. Vamos a darle me gusta. Hermana Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que ya llegaste. La clase de hoy te va a interesar bastante. Excelente. Unos minutos más. ¿Cómo vas, ma? Muy bienvenidos. Somos 10 espectadores. Marín, bienvenido. Gracias por compartir. Daniela, gracias por compartir. Hay que darle me gusta a la pantalla. No hay que dejar de darle para que el live nos lo difunda. Más hermanos se nos unan. Si estás llegando y no sabes qué estamos haciendo, vamos a ver una clase de Daat. Y si todavía no estás en la comunidad, que es donde empezamos a organizar todos estos eventos, únete. En el link de mi biografía están todos los datos. Ahí tú te unes y me puedes mandar mensaje y ya yo te explico. ¿Qué tal, mi hermano Moshe? ¿Cómo estás? Gracias. Saludos. Moshe Setrakian. Por cierto, ya vi esa serie y muy buena, ¿eh? Bueno, al menos la primera temporada. Que me la había recomendado. Me acuerdo que tú me la recomendaste. Carla, ¿cómo estás? Qué bueno que ya llegaste, gracias. Mari, bienvenida, gracias. Qué bueno que ya están por aquí, estoy reconociendo a varios. Si estás llegando y no sabes qué estamos haciendo, únete a la comunidad de WhatsApp. Ahí en el enlace de mi biografía está todo. Y en unos minutos más comenzamos. Estamos teniendo algún pequeño retraso. ¿Qué pasó? Pues excelente, ya está entonces, ya terminamos de compartir. Igual ustedes si me siguen ayudando en compartir mejor. Y muy bienvenidos a todos los que ya se están uniendo. Buenas tardes, Mari, ¿cómo estás? Marigli, gracias por el me gusta. Eva Surto se ha unido. Bienvenido. Carla, gracias por compartir. Shoda, ¿cómo estás, mi hermano? Ya tenía mucho que no te veía por acá. Bienvenido, gracias, buenas tardes. Muy bien, pues el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Por ahí dice Aventuras en Manada se ha unido. Bueno, Aventuras en Manada, bienvenido. Pues bueno, vamos a dar inicio. Este live va a ser este formato que ya... muchas gracias, ¿quién fue? Shoda, gracias. Es un formato al cual ya lo hemos... Dice Lili León, muchas gracias por las rosas, gracias por los regalos, gracias por los corazoncitos, muchas gracias. Esta clase del día de hoy va a ser este formato que ya tenemos conocido, que ya ha sido en el canal. De hecho en YouTube tenemos 3 videos grabados con este formato de 1 hora y media, donde estuvimos explicando a bastante profundidad
bueno, las Sefirot en tu día a día, cómo iniciarte en el estudio de Cábala y también los Olamots. Entonces el día de hoy vamos a hablar un tema que es muy interesante, es un tema profundo que mucho nos preguntan. Entonces pues vamos a empezar con las preguntas y como siempre para este tipo de formato pues aquí está mi querida esposa Abby conmigo, que va a ser quien me va a estar entrevistando. Y las preguntas o la estructura está tomada de la mayoría de preguntas que nos hacen siempre en la comunidad alrededor de este tema. Entonces vamos a iniciar, ¿qué les parece? Bueno, nos pregunta Mayeli si vamos a grabar el live. Me parece que este sí va a quedar grabado, entonces sí se va a poder subir. A menos que algo falle, porque bueno, a veces puede fallar algo. Entonces, ¿iniciamos? Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? A ver, pónganme ahí en el chat si me escuchan, por favor. Alcanzamos a escuchar Hola. la voz de Abby. Sí se escucha bien, dice Carlos que sí. Mari sí, Carla sí, Solónica, gracias, sí, dice que sí, Daniela y Emilia también sí. Bueno, lo que pasa es que estoy un poquito lejos del micrófono porque como ven tenemos una imagen de fondo que es muy importante y si aparezco con Antonio pues la vamos a tapar. Sí, de hecho me costó mucho trabajo, a duras penas se alcanza a ver, pero ahorita nos vamos a ir acomodando. Sí se escucha, pues muy bien. Ok, perfecto. 24. Pues bueno chicos, miren, como saben, tenemos normalmente en el árbol de la vida lo que son 10 Sefirot, pero se llega a presentar una Sefira número 11 que está en el pilar central y que muchas veces ponen, pero únicamente como que ponen el contorno o con una línea punteadita o la ponen de otro color. Entonces, esta Sefira número 11 es lo que conocemos como Da'at y esta clase de hora y media la vamos a repartir en 3 capítulos. Entonces, para esta primera parte vamos a hablar de Da'at de manera general y de manera práctica. Entonces, pues la pregunta número 1 y la más importante sería pues ¿qué es Da'at? ¿No? Exacto. Pues bueno, ¿qué es Da'at? Da'at es en la forma más sencilla que se puede explicar, es la integración de las dos primeras emanaciones propiamente, ¿no? Cuando nosotros estamos estudiando Cábala, todo inicia en esta Sefirot que es Keter, donde la nada se está transformando en algo. Estamos iniciando a leer el texto hebreo, donde empezamos con Bereshit o Génesis, que es pues cómo se van a constituir los elementos materiales del mundo. Entonces, cuando estudiamos Cábala, las primeras 3 emanaciones tienen que ver con este primer momento más temprano. Y en esta primera fase de la lectura de la Torah, nos damos cuenta que existe un caos primordial, que existen ciertas confrontaciones. En el texto, por ejemplo, en español lo podemos leer como desordenado y vacío, ¿no? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, principalmente al inicio de la formación del mundo, lo que el Señor Dios hace es empezar a dividir los pares dispares de la realidad y empezarlos a organizar. Por eso todo lo que leemos en este primer capítulo son divisiones. Separó el agua, separó la luz de la oscuridad, el día de la noche y todo, y luego finalmente también al hombre, ¿no? Como especie que primero está en una forma unificada, asexual, y después ya divide hombre y mujer, ¿no? Y la integración de estas primeras 2 emanaciones, que esta es sabiduría y esta es inteligencia, el número 3, es el Da'at. El Da'at refiere al conocimiento humano, al conocimiento, a la comprensión, a la forma de perspectiva que tiene el hombre, quien es puesto en el jardín para labrarlo y para completarlo y para hacer ciertas labores, ¿no? Entonces, en un sentido muy básico, esa sería la definición de Da'at. Ok, si lo tuviéramos que resumir en una palabra, ¿cuál sería? Conocimiento. Conocimiento, perfecto. Ok. A ver, la siguiente pregunta que creo que es muy importante es
¿cómo podemos hacer la unificación, la experimentación o cómo es que podemos ponerlo en práctica en el día a día? Ok, bueno, para ¿cómo podemos poner en práctica DAT en nuestro día a día? La manera más directa que tenemos es ejercitando nuestras funciones cognitivas superiores, o sea, nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Estudiando, prestando atención, conectándonos con los mundos superiores, con los mundos intuitivos. Pero para poder realmente poner en práctica DAT, hay varios previos que tenemos que tener. Tenemos que conocer todo el diseño del árbol de la vida. Entonces, primero tenemos que comprender que primero existe esta Sefirot. Todo el trabajo de DAT corresponde al pilar central. Entonces, primero existe esta Sefirot que se llama Yesod. Desde nuestra experiencia humana, esta Sefirot nosotros la experimentamos primero. Nosotros estamos en la última de hasta abajo, que es Malkut, es el mundo físico. Esta Sefirot se traduce como fundamento. Y alude a la cuestión conyugal y a la cuestión de una sexualidad sana, bien llevada a cabo, bien establecida. Y entonces, para poder siquiera empezar a trabajar con esta parte, que es la gnosis, el conocimiento, el Da'at, primero tenemos que tener, antes que otra cosa, un Yesod bien establecido. Y ya después, un Tiferet bien establecido. ¿Qué es este Tiferet? Este Tiferet es la unificación, es el centro de balance de todo el árbol, para que esta forma pueda mantenerse simétrica, que no se desbalancee, que no se vaya para un lado o se rompa. Entonces, para poder siquiera acercarnos o aproximarnos a la experiencia de Da'at, del conocimiento, primero tenemos que tener una base, un fundamento sano, limpio, después un centro establecido que no nos desbalance entre nuestra severidad y nuestra misericordia. Tenemos que tener un centro estático, y una vez que ya tenemos un Tiferet establecido, podemos empezar a conocer lo que es el Da'at. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder experimentar directamente en nuestro cuerpo y cómo lo leemos en la Torah hebrea? Principalmente en la Torah hebrea lo vamos a encontrar esto en el Da'at y todo lo referente al Da'at en toda la metáfora, en toda la historia de nuestro patriarca Israel, que se cambia el nombre. Primero se llamaba Jacob. Entonces, en forma práctica, bueno, este es un diseño de todo el cosmos, ¿no? Son 4 mundos, de lo más etéreo a lo más material. Y cada uno de estos mundos tiene distintas dinámicas, tiene distintas leyes, y lo que nos permite desplazarnos a lo largo de estos mundos o de estas dimensiones es el Da'at. El Da'at funciona como un elevador que nos permite avanzar desde nuestra posición en el mundo físico a conocer los mundos más sutiles. Es decir, estamos nosotros inmiscuidos en el mundo físico, estamos teniendo conocimiento del mundo físico, pero conforme nosotros empezamos a ejercitar el Da'at, podemos ir a través de nuestra comprensión, ir conociendo las leyes y cómo operan los mundos superiores, y entonces podemos ir ascendiendo por esto. Y esto en la Torah lo vemos en la metáfora de la escalera de Jacob. Entonces, Jacob en hebreo traduce talón. Y ahí ya y Israel, que es el cambio de nombre que patriarca sufre, traduce directo a Dios. Yashar en hebreo es la raíz de línea, y él es una partícula para referirse a uno de los nombres de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que Jacob se cambia el nombre a Israel, lo que está pasando es este proceso en donde él está subiendo desde lo más bajo en el mundo físico, el talón, lo que está en contacto directo con la tierra, y lo más
elevado, que es estar en una contemplación directa al Señor Dios, en una línea recta al Señor Dios. Entonces, esto lo vamos a leer en Parashá Toldot, para quien esté un poquito más acostumbrado con la lectura de la Torah y todo eso. Y yo les recomiendo ir a leer esta explicación, la pueden encontrar en nuestro Facebook, ahí es redactada por mí. Y ahí está bien desglosado todo lo que tiene que ver con esto. De hecho, ahí en la palabra Toldot está escondido la palabra Dat. ¿Qué número es la parasha? Es la 6, ajá. Ok, perfecto. Entonces, para quien esté interesado en la lectura de esta parasha, la van a encontrar en nuestras redes, en Facebook, es la sexta parasha. Voy. Chicos, no se olviden de darle like, por favor, y de compartir el like. Es muy importante, por favor, que le den like. Y bueno, entonces hay que leer esta parashá. Si tú le pones en el buscador de Facebook Parashá Toldot TTT, te sale. Y si vas a la página y ahí las buscas manualmente, también te sale. Y en las publicaciones fijadas está todo el libro de Bereshit recopilado. Así, Toldot. Entonces, así como se escucha, Toldot. Y así como lo escribiste, está correcto. Y ahí está oculto el nombre del Da'at, porque es el Teli Da'at, ¿no? El Da'at tiene una correlación del Teli, con el Teli. Es el mismo punto del Teli. El Teli es el sistema astral, es el dragón cósmico de donde cuelgan los astros. Es así. Y entonces ahí podemos encontrar, ¿no? en esta historia de nuestro patriarca Israel. Ahora, entonces Jacob tiene que ver, o Jacob es la palabra para talón, y Israel es la palabra para directo a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jacob, hablamos del mundo material, del mundo más bajo que es Malkut, y cuando hablamos de Israel, hablamos de Tiferet, que es el Seir Anpin, que tiene mucho que ver con el sol. Son muchas las connotaciones solares que tiene. Las 12 tribus son las 12 constelaciones que giran alrededor del sol, y es la manera en la que el cosmos se unifica en un diseño organizado. Y en nuestro cuerpo físico, esta parte que es Tiferet la podemos encontrar en el centro de nuestro cuerpo, que es nuestro corazón. Y ahí podemos ya darnos cuenta como el Da'at, que la Sefirot de Da'at específicamente es esta, que tiene que ver con la garganta. Un punto importante es que tú te tienes que dar cuenta cómo se están moviendo. Lo que aquí se está moviendo es el número 6. Entonces, la palabra Da'at en hebreo se escribe Dalet Ain Tav, que eso vale 474. Y ese 474 es un suma 15. Y el 15 es una forma de un 6 y un 5. Esto tiene muchos secretos. Por ejemplo, cuando nosotros contamos de arriba a abajo, el 6 es este. Pero cuando nosotros contamos de abajo hacia arriba, el 6 es el 5. Y este es el 5. 1, 2, 3, 4 y 5 es este. Y este es 6. Entonces, el hecho de que el 5 y el 6 se puedan intercambiar de posiciones, dependiendo si estamos contando de arriba a abajo, de abajo a arriba, es un secreto importante. Y ahí en el Da'at nosotros podemos ver cómo es que está cambiando esta energía del 6, que es la energía que se provoca de Atzilut, porque las primeras 3 Sefirot que emanan son Keter, Jochma y Binah. Si sumamos 1 más 2 más 3 nos da 6, que es Tiferet, ¿no? Entonces, pareciera ser que de forma lógica, cuando nosotros sumamos 1, 2 y 3, nos debería de dar 4, porque es el siguiente número que nosotros contamos desde nuestra perspectiva en Malkut. Pero desde el orden de emanación de las cosas, o sea, como realmente van apareciendo en el mundo, desde el plano superior. Desde el plano superior, cuando los elementos apenas están configurando en Génesis o en Bereshit, pues entonces nosotros nos damos cuenta que 1 más 2 más 3 es 6, ¿no? Entonces este 6 es parte interna de Atzilut que se organiza para caer hasta este punto. Y esos son los misterios del decantamiento del verbo, que también son preguntas que nos hacen muy seguido. Y entonces Da'at es este regulador que permite al verbo bajar
hacia su posición como centro, pero también es este regulador que nos permite subir. Y en nuestro cuerpo físico es bastante fácil poderlo observar y comprender desde esta metáfora de Jacob Israel, ya que nos damos cuenta que nuestro corazón bombea la sangre, mueve y divide las aguas de todo nuestro cuerpo. O sea, nuestro corazón se ve involucrado en la actividad del talón porque alimenta de sangre al talón, y también la parte superior, que es en el microcosmos, que es el hombre, en la parte antropomórfica de Cábala, es la figura antropomórfica de Adam Kadmon, y es la cabeza. Atzilut es la cabeza. Entonces, ahí nos damos cuenta como el centro es quien sube y baja y comunica a lo largo de esta escalera, ¿no? Porque así como el corazón bombea la sangre y alimenta el cerebro, y alimenta también el talón, y se encuentra en este punto intermedio. Ok, a ver, déjame hacer una pequeña como recapitulación de todo lo que acabas de decir, porque wow, o sea, fue muchísima información. Muchas entonces gracias. Hay como que condensarla un poquito. A ver, para los que vienen llegando, porque ahorita ya somos mucho más que hace ratito, estamos teniendo una pequeña charla o clase sobre Da'at, que son los 3 altares en Cábala. Ahora, la pregunta en un principio fue que cómo podíamos ver a Da'at de manera práctica, de manera pues en nuestro día a día, ¿no? O sea, Cábala aplicada. Y nos comentabas que es a través del estudio, del conocimiento, pero que para esto pues teníamos que hacer como que todo un proceso, ¿no? No es simplemente como que el conocimiento, porque primero teníamos que cimentar la Sefirot central, o la Sefira central, que es Yesod. Después de eso podía ser Tiferet, y después de eso subíamos otro nivel hasta llegar a Da'at. Entonces, por eso nos decías esta metáfora tan buena, que la del elevador, porque es como ir subiendo de niveles. Exacto. Precisamente de ahí es donde empezaste a hablar de Patriarca Jacob, como en el nivel más bajo, por así decirlo, él tenía este nombre que era el que estaba relacionado a Talón, pero cuando él sube, tiene como que este cambio de nombre, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí, porque él asciende, rectifica. De hecho, pelea contra un aspecto de Dios que es, bajo algunos criterios, se ha interpretado que es el ángel de la muerte, el criterio con el cual yo sí estoy de acuerdo. Y entonces le toca a Jod, y ya posterior a ese evento es que él cambia el nombre. Y ya él rectifica mucho de su vida, y ya entonces puede organizar las 12 tribus y todo lo demás, ¿no? Entonces ya empieza a fluir toda una descendencia para él. Ok, pero vemos como todo esto pues es como una caja de espejos, ¿no? Porque algo que se está refiriendo en el texto se puede comparar con el cuerpo humano, y entonces es como un reflejo, ¿no? Sí, bueno, esto ya lo hemos platicado muchísimas veces. La Torah tiene un diseño quiasmático fractal, que bueno, eso quiere decir que los mismos temas se están repitiendo una y otra vez en un diseño de escalera de caracol, donde van cambiando los escenarios, van cambiando los personajes, pero los motivos siguen siendo los mismos, ¿no? Siempre hay esa recurrencia, y es una caja de espejos perfecta. Por eso la importancia de Cábala es aprender a leer Torah, cuyo centro son sus números. O sea, empezar a aprender a leer primero estos números, conocerlos, y cuando nosotros conocemos esos números, nos damos cuenta cómo esos mismos números, versículo tras versículo, siempre nos están hablando de las mismas situaciones arquetípicas. Ok, muy bien. Entonces, pues, no sé si algo más sobre la escalera del Jacob, algo que falte. Pues bueno, algo que quizás podríamos también aclarar y podría ser bueno es que no son solamente estas Sefirot. También ya es algo que hemos hablado. La mayoría de aquí vienen de los grupos donde ya lo hemos explicado mucho. Pero cada una de estas Sefirot tiene 10 dentro, ¿no? Entonces, la escalera de Jacob es el diseño que nos permite comunicarnos por todos esos mundos. No es el centro, es todos estos, cada una de estas Sefirot con otras 10 Sefirot dentro se organizan en una forma unificada, en un toroide girando unificado,
que y cuyo centro, que está vacío, un toroide tiene el centro vacío. Ese centro vacío es esa escalera. Ok, muy bien. Pues ahorita estamos justo cumpliendo los 30 primeros minutos de live. Bueno, este es un mensaje para las personitas nuevas que están llegando, que no saben de qué es el live. Repetimos, es una clase sobre Da'at, de Cábala, sobre los 3 altares. Y si tú no estás en la comunidad, si tú vas llegando, te invitamos a unirte en el enlace. En el enlace, en la biografía, van a poder encontrar el link para que se puedan unir. Es totalmente sin costo. Y bueno, vamos a pasar al segundo bloque, que vamos a hablar sobre las diferentes metáforas. Porque cuando hablamos de Da'at, está presente de distintas maneras. Entonces, la pregunta sería, a lo largo de la Torá se habla muchas veces de Da'at, con distintas metáforas a través de ellas. Entonces, a través de cuáles de estas metáforas podríamos como que verlo o analizarlo. Ok. El tema de Da'at es un tema que está todo el tiempo presente en la Torá. Es un tema muy muy recurrente. Cuando se menciona desde el primer momento. Cuando se menciona el fruto del bien y del mal, o el que en algunas traducciones está como el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, la palabra hebrea que se usa para eso es la palabra Da'at. Ahora, la palabra Da'at es bastante curiosa porque, por ejemplo, para los egipcios, en mitología egipcia, el Duat era el mundo de los muertos. La lengua, si nosotros comprendemos que el lenguaje tenía una matriz original, o sea que el lenguaje fue uno en un inicio y después de Babel las lenguas se perdieron, nos damos cuenta que, por ejemplo, en las lenguas anglosajonas, por ejemplo en el inglés, existe mucho esta connotación. La palabra Deat tiene la misma estructura, es una D, una T, H y en medio es una vocal larga, continuada. Y Deat quiere decir muerte. Entonces, y el Duat para los egipcios era el reino de la muerte. Y el Da'at en el contexto de Cábala hebrea también tiene que ver con el reino de la muerte, en tanto que es el fruto del conocimiento del bien y del mal, el cual quien coma de él, sin duda alguna, morirá. Entonces estos son secretos bastante fuertes. Y ahorita yo les explicaba de cómo podemos ver principalmente el Da'at y todo ese desenvolvimiento en Parashat Toldot y en la figura de patriarca Jacob. Pero como en la Torah es quiasmática, o sea, son repetitivos los temas, la vamos a encontrar con muchas metáforas diferentes, pero siempre se está refiriendo a lo mismo. Por ejemplo, para aquí los que estudian Cábala son la mayoría. Todo esto, venimos de una comunidad donde estamos estudiando día con día y compartiendo información día con día. Si quieres unirte, ve al enlace de la biografía. Ya vas a conocer seguramente, si ya has tenido algún contacto aunque sea mínimo con Cábala, es esta parte del Ain Sof y Ein Sof Aur, ¿no? Que son estos tres procesos que va pasando la nada. Ain en hebreo quiere decir nada. Son tres procesos en los que la nada se va alquimiando, se va cambiando, se va estructurando para volverse a algo, ¿no? Esto está en línea con la doctrina, con esta famosa hoy día doctrina ex nihilo, que es de nada a algo, solo que hay que entenderlo de forma totalmente literal, o sea, de forma de cómo la nada es literalmente lo que se toma para que esa misma nada sea la que se vuelva algo. Porque hoy día en este mundo, que es un mundo de algo, es un mundo de cosas, la nada no existe. Todo está lleno de algo. No existe la nada. Entonces, cuando en la Torah o cuando en Cábala se mencionan estas tres fases que pasan, que pueden posicionarse en cada una de estas tres séfiros, Ain Sof y Ein Sof Aur, es
que vemos estos 3 altares del pacto o Da'at. Ahora, ahí es donde se va a poner un poquito las cosas más complejas, porque Da'at no es realmente que solamente sea una Sefirot, sino que Da'at tiene una acción a lo largo. Binah tiene Da'at tiene una acción a lo largo de cada uno de estos Olamots. Es como el ejemplo que les ponía de un elevador. Un elevador tiene como un botón que dice piso 1, piso 2 y piso 3, ¿no? Entonces, por cada piso hay un elevador. Entonces, por cada piso de estos Olamots hay un Da'at. Hay un Da'at específico de ese Olamot que trabaja de una manera específica y que nos ayuda a subir al siguiente nivel o a bajar al inferior. Entonces podremos decir que hay 3 Da'at. Entonces realmente hay 3 Da'ats, porque el Da'at opera de distinta manera dependiendo de en qué plano de estas existencias se encuentra. Y entonces el Da'at, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando mencionamos a Ein Sof y Ein Sof Aur, nos estamos refiriendo a estos 3, que es Ein es nada, Ein Sof nada sin límites y Ein Sof Aur nada, luz sin límites, ¿no? Entonces, como la nada, primero se vuelve luz y luego, se va a convertir en más cosas. Otra de las metáforas que podemos encontrar, por ejemplo, es cuando se menciona de la construcción del templo, ¿no? Cuando estamos viendo en la Torah, en el texto, estamos leyéndolo y está mencionando el tema de la construcción del templo, se mencionan 3 velos o 3 cortinas. El cómo vienen presentadas, las descripciones que tienen, los valores gemátricos de esas palabras nos dan muchísimos secretos alrededor de Da'at. Y se conocen como el inferior es el velo del arco iris, Keshet, que Keshet quiere decir arco. Y es precisamente esto que yo les decía, ¿no? Como la nada se va a volver un espectro de luz, ¿no? Un espectro de luz de 7 colores. Entonces, ese velo del arco iris es el velo que vamos a encontrar en la parte inferior. Luego vamos a encontrar el velo de Paroquet. Y luego vamos a encontrar el velo del abismo, que ya sería propiamente el que atraviesa Atzilut. Entonces, dependiendo de desde dónde se le esté contando, por ejemplo, esta metáfora del templo es una metáfora desde Yetzirah, que Yetzirah es este Olamot inferior. Y cuando digo inferior no me refiero a algo negativo, simplemente estoy refiriéndome literalmente a que está por debajo de los otros, ¿no? Entonces, este Olamot inferior está en correlación con el templo. ¿Por qué? Porque ya nos habla de algo físico. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la metáfora de Ain Ein Sof Aur, estamos hablando de lo de Atzilut. Estamos hablando de esos altares explicándolos desde la perspectiva de Atzilut. ¿Por qué? Porque es como se está volviendo esa nada, esta letra que aquí la vemos, que es esta letra Ain que aquí está, se está volviendo, o se está dejando de ser nada para dar paso a que algo pueda existir. Muy bien. Y entonces, esa es una, ¿no? La parte de los velos del templo es una, la parte de Ein Sof y Ein Sof Aur es una, y nos va a hablar siempre de 3. Ahora, cuando estamos viendo el nivel del pacto humano, que es el nivel de Beria, pero también conectado con Yetzirah, es lo que vamos a sacar de la lectura del Sefer Yetzirah y de Parashá Lech Lecha. En Parashá Lech Lecha lo que se narra principalmente es la vida de Patriarca Abraham. Y Patriarca Abraham es el que inicia el pacto de la circuncisión, con la finalidad de que él pueda tener descendencia, porque eran estériles, él y su esposa. Entonces, este pacto de la circuncisión que leemos en Parashá Lech Lecha, que leemos en la Torah, hace referencia también a este pacto del Dios con el hombre, en el cual nosotros somos capaces de percibir el diseño e interactuar con él. Entonces está en correlación del misterio del humano, y por eso generalmente cuando se menciona la circuncisión se menciona 3 veces: la circuncisión de la lengua y la circuncisión del miembro. Que aquí, si se dan cuenta, aquí lo dice. Aquí dice, no lo puedo decir creo porque me tiran el like, pero aquí lo dice.
¿no? Y entonces, esta circuncisión triple la leemos en Parashat Lech Lecha, la leemos en varias partes de la Torah, también en Halajá, y en Sefer Yetzirah, por ejemplo, estos 3 altares son nombrados como becerra, cabra y carnera, que son estos 3 que les estoy poniendo aquí. Y están en correlación de esta triple circuncisión. ¿A qué se refiere la circuncisión? Bueno, es un tema muy esotérico y muy profundo, pero tenemos este testamento de la Septuaginta que nos ayuda a poder en un lenguaje natural irnos aproximando a los conceptos. No quiere decir que sea la mejor traducción ni nada, claro que no, para poderlo entender hay que leerlo en hebreo, pero sí es verdad que el texto santo trasciende Babel, trasciende los lenguajes, y ya desde este testamento que a nosotros nos dieron, si lo leemos bien, pues ya tenemos buenas claves, ¿no? En la palabra circuncisión podemos encontrar que refiere a hacer círculo, formar un círculo. Entonces refiere a esta cruz, a la conformación de los 4 puntos cardinales. ¿Para qué? Para que pueda existir un eje rector, un centro, porque en un inicio no había tiempo, no había espacio, no había forma, no había círculo, no había dimensión, no había nada. Entonces lo primero que se tiene que constituir es un espacio delimitado, cada una de estas séfirots, cada uno de estos círculos. Entonces podríamos decir que el hecho de hacer la circuncisión es poner límites. Quiere decir que pueda haber un espacio delimitado donde pueda haber ya la manifestación. Y entonces, por eso cuando se menciona la circuncisión solo por la circuncisión, literalmente se refiere a lo circular que es nuestra cabeza. Y bueno, en el Sefer Yetzirah podemos encontrar esta metáfora como becerra, cabra y carnera. Y bueno, les voy a enseñar un poquito de esto que pueden encontrar aquí en el Sefer Yetzirah para que ustedes lo puedan ir a leer por su propia cuenta. Y es justo aquí. Fíjate, curiosamente, justo este es justamente las... no sé si me meto un poquito en esto o mejor me espero porque ves que estaba creo que la pregunta de... Pues ahorita vamos a pasar al bloque 3 de geometría, entonces no sé Me falta de la circuncisión, creo que ya, ¿no? Parashat Lech Lecha. Pues bueno, entonces... circuncisión, becerra, cabra y carnera en Sefer Yetzirah, los 3 velos del templo y los 3 velos de la existencia negativa, que es Ain, Ein Sof y Ein Sof Aur. Y todo esto tiene que ver con el decantamiento de Tiferet, con cómo este 6 cae desde la posición lógica o natural que tendría que tener en Atzilut hacia que 4 y 5, la dualidad organizada, que se unifican como 9, que lo encontramos unificado aquí abajo formando un triángulo que va bajando. Entonces, pues bien, pues si quieres pasamos y el material lo enseño al final. ¿Qué te parece? Porque si no creo que voy a hablar de una de las preguntas que tengo. Leemos un poquito de preguntas y ahorita pasamos al tercer bloque. ¿Me parece bien? Sí, ok. No sé si regresarme hasta el principio. Bueno, por ejemplo, aquí cuando preguntó Brian hace rato que cómo se escribe Toldot, le habías comentado que lo escribió bien. Clase magistral, dice Araceli, muchas gracias. Muchas gracias. Dice, espero el video para escuchar más que bien. Gracias, Esperemos podamos subirlo. Sefirot dice hola, eso fue hace rato. Y luego hay un hermano que se llama CG, que dice, ¿no está al revés el árbol? No, no está al revés el árbol. No sé cómo lo estés viendo tú en tu pantalla. Árbol existen muchos, no solo uno, y en cada uno de estos niveles, acuérdense, seguramente tú que sabes de esto, te has dado cuenta que esto muchas veces se representa con unas serpientes que se están entreroscando. Eso quiere decir, o sea, a cada uno de estos niveles los pilares van quedando en formas inversas, porque las serpientes se entrecruzan. Ok, acuérdense de darle like por favor a like, chicos, si se quieren unir a la comunidad. Sí,
Bueno, para continuar en esa parte, respondiendo a esta parte, depende cómo lo estés viendo, no sé, pero esa idea de que Gébura es femenina y Gesed es masculina no es una idea correcta desde el punto de vista del texto hebreo. Hay Gesed femenina y hay Gesed masculina. Claro que sí es cierto que la división sexual está presente en los pilares, pero es una cuestión más milimétrica, que solo todo este lado es femenino y todo este lado es masculino. Al intercambio de este proceso numérico que va teniendo la creación a lo largo de todos estos mundos, que en Cábala se llama Ser Histalshelut, esos pilares van cambiando. Y pues muy bien. Si tú, ahorita voy, antes de pasar a el siguiente bloque son los secretos geométricos de cómo el Da'at funciona y de cómo es necesario para una comprensión correcta de este árbol. Pero antes de pasar a esa parte, que es la más profunda, me gustaría decirte o invitarte a la comunidad nuevamente. Si tú estás llegando, no sabes bien qué estamos haciendo aquí, veo varias preguntas aquí que dicen de qué trata el tema y todo esto. Todos estos son temas que preparamos, ponemos como a votación y demás en la comunidad que tenemos. Entonces ahí compartimos distintos maestros y estamos compartiendo mucho de Cábala. Se van dando clases, la gran mayoría de todas las actividades que hacemos son sin costo. También tenemos actividades con costo. De hecho, vamos a iniciar el 3 del siguiente mes de septiembre el reto de Cábala. Es un reto en 5 meses. Esta clase de edad es media clase de una de esas clases de ese reto. Entonces esta explicación de edad que ahorita estamos dando es la mitad de una de las clases de ese reto. El reto dura 5 meses, ese sí tiene un costo. Y en el perfil, si tú entras, ahí vas a encontrar toda la información. Los últimos 5 videos dicen testimonios, son testimonios de la última generación del reto. Son hermanos que nos quisieron apoyar grabándose, platicando de forma honesta su experiencia en este reto anterior que acabamos de concluir, que fue la primera generación. Te invito a verlos, entra al perfil. Si quieres aprender más de estos temas a profundidad, pues únete. Ahí en el perfil está toda la información. Hay un enlace único donde viene todo. Ahí viene el Facebook, hay videos en YouTube. Los videos en YouTube son muy importantes de verlos para poderte iniciar si estás en cero. En el Facebook viene todo el desarrollo de las parashot, parashot por parashot, o sea, segmento por segmento de la lectura de la Torah. Y todo con una perspectiva cábala pura, numérica, gemátrica y geométrica. Y ahí en el perfil vas a encontrar estos videos de testimonio de la anterior generación del reto. Ahí viene el temario. Si te interesa profundizar en estos temas bastante, te recomiendo ese reto, ¿no? Entonces, pues dura 5 meses y escríbeme con tus dudas, únete a la comunidad. Y si no, pero a lo mejor para ti, si no te quieres meter como tan de lleno o comprometerte así con un estudio tan profundo, pues bueno, siempre están también abiertos todos los espacios sin costo que tenemos, ¿no? Las clases de la comunidad, únete al aula de Cábala. Vas a entrar, vas a ver muchas aulas, únete al aula de Cábala. Compartimos de distintos temas y se dan muchas clases sin costo y se comparte mucha información. Entonces, depende a la velocidad a la que tú quieras avanzar. Ok, bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta que está aquí en el chat, que nos pregunta Saki. Dice, ¿qué significa la vaca? Ok, hay que leer el Sefer Yetzirah porque ahí viene bien explicado. Me gustaría esperar un poquito con el tema de la vaca porque ahorita lo voy a mostrar. Acá tengo un poquito más de información y les voy a mostrar el diagrama que el Sefer Yetzirah nos presenta con esto. Pero para comprender la metáfora hay que leer el Sefer Yetzirah. Y la vaca se refiere al Seir Anpin de Atzilut, ¿no? Que es la conformación de la cala, de la vasija, de la hembra fértil y nutricia. Pero bueno, es una metáfora un poquito más compleja. Ok, bueno, me voy a brincar algunas preguntitas para... Recuerden darle like
al like, chicos. Por favor, denle corazoncito, porque luego nos sale aquí en pantalla un aviso de que sí estamos en el like. Porfa, denle like. Recuerden que lo más probable es que esta clase la vayamos a subir a YouTube, entonces si tú no la estás viendo completa y la quieres ver, puedes seguirnos en nuestras redes, puedes irnos a seguir a YouTube para que cuando se publique la clase la puedas ver. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, me voy a brincar algunas. Bueno, esta se me hizo curiosa. Max pregunta, ¿por qué viste solo de blanco y negro? Ahí yo diría que no, bueno, yo creo que vistes más de morado. No sé si me está preguntando a mí o como que lo pregunta en general, como que los judíos hasídicos muchos visten solo de blanco y negro y demás. Realmente creo que no es una pregunta como muy del tema del live. Yo me he visto de todos los colores, pero bueno, eso tiene su justificación y su explicación en la halajá, pero quizás en otro momento podamos hacer alguna clase de ley judía. Ok, vuelve a preguntar este hermano que se llama Sej, bueno, eso fue hace rato, dijo el símbolo de Saturno debería estar en el 3 y Júpiter en el 2. Pues, ya. Como que lo mismo. Ok. Bueno, eso solamente es así a nivel de Yetzirah. Antes de eso hay que retrogradar el sistema para conocer cuáles fueron los primeros movimientos de esas energías. Entonces este sistema de la Torah Tarotot es un sistema totalmente retrógrado, está recorrido hasta el inicio. Este árbol es el árbol de Atzilut, está elaborando las matemáticas desde el inicio a nivel de Atzilut. Cada uno de estos diagramas puede tener distintos acomodos de letras y de senderos dependiendo de las matemáticas que se estén plasmando. Okay. Entonces el diagrama difundido sí tiene a Saturno en Binah, pero eso es solamente porque ponen a Saturno como la resolución de todo el conflicto de Atzilut. O sea, ponen a Saturno solo como un resumen de todo Atzilut, pero la energía específica de Saturno es incluso anterior. Bueno, yo creo que ese hermano ya no está aquí, pero igual estamos leyendo las preguntas porque creemos que son dudas que pueden ayudar a todos. Después volvió a poner otro comentario, ya ahí puso cada quien su rama, como si fuera algo subjetivo. Uh-huh. Y luego nos comenta Carla, dice, lo que platicábamos del centro, 2 ojos, una nariz, 2 brazos, un corazón, 2 piernas, un órgano. Eso tiene que ver con esta figura antropomórfica de Adam Kadmon, que ya lo mencionamos. Ok, muy bien. Ahora, Patricia nos dice, ¿cuál es la sedecá por los 5 meses? No sé si se puedan decir ese tipo de cosas o nos tumban. Creo que si digo precios en este live me lo tumban porque ya me ha pasado. Entonces te pido por favor mandarme un mensaje. Y en los videos que están fijados sí está el costo. Me parece que sí dejé el costo. Normalmente siempre lo pongo. Y si no, nada más escríbeme por favor. Y también tenemos programas de beca. Eso es muy importante que lo sepas. Sí. Tenemos muchos programas de beca. Tenemos becas incluso del 100%. Principalmente para hermanos que no lo pueden costear, pero que tienen un interés y un compromiso en el estudio. Que principalmente estas becas al 100% son para Argentina, Cuba y Venezuela, que son ahorita economías muy frágiles. Esos no se cobra nada, pero sí se pide un intercambio, porque es lo sano, es lo justo, es el correcto devenir del universo y todo eso. Entonces se pide un apoyo en cuanto a trabajo, apoyo al proyecto, compartir, estar presente, comprometerse con las clases y demás, ¿no? Ahora, dependiendo de tu situación económica actual, si tu deseo de aprender estas enseñanzas es auténtico y honesto, para mí es lo más importante, entonces yo te voy a recibir, me vas a hablar, me vas a mandar un mensajito, me vas a decir, me gustaría entrar, no cuento con el sustento económico y demás, y vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a tener una llamada breve de 10 minutos donde nos vamos a conocer. Nada más nos vamos a conocer un poquito y ahí vamos a llegar a un acuerdo que para ti te sea posible y que es un intercambio justo. Y obviamente el compromiso con el estudio, eso sí es indispensable para mí. Ok, pues ya somos más de 60 en el live. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, chicos.
Repetimos, si quieren unirse a la comunidad no tiene ningún costo, tenemos muchos programas que son totalmente gratuitos. Si ustedes quieren profundizar un poco más, no es un poco más, si ustedes quieren profundizar bastante en el estudio de la cábala, tenemos varios programas también que pueden ser interesantes para ustedes. Ahorita mi esposo Antonio acaba de comentar que tenemos becas, entonces no hay ningún problema. Únanse de verdad, por favor, y mándenle mensaje, inmediatamente lo van a ubicar. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Mismo en el mismo link viene mi número personal, viene el link para acceso a la comunidad, vienen los materiales. Este material lo puedes descargar sin ningún costo, son 11 tablas completas, puedes descargar las parashot sin costo. Cada parashot tiene una elaboración específica en este diagrama, que es el diagrama que nosotros estudiamos principalmente, es el diagrama de Atzilut. Ok, nos pregunta R. Lombeida, dice, ¿por qué Jesús Cristo de Nazaret es idolatría abominable para los ortodoxos? Pues ese es un debate medieval, eso es algo que nosotros condenamos mucho porque todo es unificable en el Padre, ¿no? Es lo importante en Cábala, es la unidad y simplemente son distintas perspectivas que ha tenido el hombre, distintas maneras y metáforas que ha alcanzado de poder hacer ver el misterio. Pero no nos gusta meternos en ningún tipo de dilema de ese estilo. Hay personas que tienen sus perspectivas muy sesgadas, muy arraigadas, y a nosotros nos gusta la integración, no la separación. Ok, muy bien. Dice Carlita, nosotros no somos ortodoxos y tampoco idólatras, solo compartimos sabiduría e intelecto. Muchas gracias, Carlita. Puede ser en respuesta a la anterior. Ajá. Sí. Y luego, ya por último tenemos a Pau, y yo creo que es la última pregunta que vamos a contestar antes de pasar ya al último bloque, que otra vez se pone muy, muy intenso en información, ¿eh? No te desconectes, se va a poner ahorita todavía muy intenso en información. Aquí seguimos. Dice, ¿me puedes guiar? Tienes un don en el canal de Binah a Jokma y otro en el canal de Yesod a Malkut. ¿Un don? Ajá, no sé qué se refiere. Dice, tienes un don. Bueno, a lo mejor fue un error ahí de dedo. No entiendo bien cuál es tu duda en cuanto a los senderos que conectan Jokma y Binah y Yesod Malkut. Pero bueno, si me lo aclaras más, con gusto te puedo responder. Ok, y ya por último dice Brian, escucha Israel. El Shema Israel, en efecto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y pues, bueno, vamos a pasar ya al último bloque. Ahorita vamos a regresar a las preguntas, así que si tienes alguna duda, por favor déjala en el chat y ahorita volvemos. El último bloque trae por título Secretos Geométricos, ¿ok? Entonces, esta pregunta viene de una duda que nos viene seguido. Hay varios hermanos, en serio, hay muchos hermanos que nos preguntan lo siguiente, y es que en el Sefer Yetzirah se remarca en una parte del texto que dice que no son ni 9 ni 11, que son 10, ¿ok? Esto en correlación al hecho de que no se pueden poner más de 10 sefirot. Pero volvemos a lo mismo, se pone Da'at como la número 11. Entonces, ¿qué le dirías a todas estas personas que cuestionan la existencia del Da'at? Bueno, esa confusión surge por el literal que se lee en el Sefer Yetzirah. Por eso, de hecho, yo se los tengo aquí. Esto era lo que les quería enseñar hace rato. En el capítulo 1 del Sefer Yetzirah... Uy, no se va a ver. Uy, me voy a poner aquí. Ok, a ver. En el capítulo 1 del Sefer, me voy a quitar, ya no se van a ver los altares, pero vamos a... En el capítulo 1 del Sefer Yetzirah, 1.3, leemos que dice 10 sefirot de la nada en el número de los 10 dedos, 5 opuestas a 5, con una única alianza, precisamente en el medio, en la circuncisión de la lengua y en la circuncisión del miembro. Entonces sí, 10 sefirot, como los 10 dedos. ¿A qué se está refiriendo? A los números naturales. Ahora, luego dice, más adelante dice, no 9, no 11. Entonces, algunos nos han preguntado, oye, pero ¿por qué mencionan el Da'at tanto? No estoy yo de acuerdo. En el Sefer Yetzirah dice claro que no son 9 ni son 11, sino que son 10. Y bueno, la respuesta a esa es que realmente no son ni siquiera... O sea, se puede decir incluso que son 9, porque en realidad Malkut, que es 1-0, es la inversión de Keter. Es realmente Keter también. Keter es 0-1 y Malkut es 1-0.
Eso se explica porque en Cábala el punto decimal es el masaj o pantalla, pero ese mismo es el mashaj, es el que cambia las polaridades y las puede organizar. Entonces ese punto decimal es el que organiza esos pares dispares, los organiza en una forma centenal posterior al punto decimal. Y entonces realmente incluso se podrían decir que incluso hay solo 9 Sefirot, que es Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Porque esto es 0-1 y Malkut es 1-0. Ahora, podríamos decir que son 11 si consideramos el Da'at, pero solamente que no es específicamente una Sefirot, es Tiferet, o sí, la Sefirot que es Tiferet, pero en distintas posiciones antes de estar en su grado 0. Y por eso, aquí mismo en el Sefer Yetzirah, lo dice así: 10 Sefirot de la nada, en el número de los 10 dedos, 5 puestas a 5, con una única alianza en el centro, en la circuncisión de la lengua y en la circuncisión del miembro. Entonces, esas Sefirot, no Sefirot, son cruces de energía tales que son esos escalones que se ocupan para formar la tercera dimensión. O sea, cuando ya nos vamos a pasar a la tercera dimensión, esto es un diagrama en 2 dimensiones. Y este mapa es el molde en el que toda la realidad se crea. Aquí se crean todas las formas tridimensionales que conocemos, incluida la figura antropomórfica de Adam Kadmon. Entonces, cuando pasamos ya, eso ahorita se los voy a mostrar gráficamente, pero cuando nosotros pasamos a la tercera dimensión y dejamos de ver este diagrama así en 2 dimensiones, este diagrama se va a mover. Y al momento en el que se mueva, es ahí que vamos a hacer uso de este Da'at a los 3 niveles. Entonces, de forma física, al momento en el que lo humano aparece, podríamos incluso decir que son 13 las Sefirot que hay, 10 números naturales y 3 altares, que en el Zohar los leemos como Tikunei Dikna, que literalmente quiere decir, en su forma más literal, quiere decir Tikunei es rectificación y Dikna es decano, literalmente quiere decir las rectificaciones del decano, de cómo la decena, para no confrontarse en lo que aquí mismo en el Sefer Yetzirah dice 5 puestas a 5 y confrontándose, requieren de los 13 atributos de misericordia. Esto lo podemos leer en la porción del Sifra de Tzniuta. Tenemos por ahí un video de Sifra de Tzniuta, este no es mío, es simplemente la lectura de Sifra de Tzniuta en español. No es suficiente, lógicamente hay que leerlo en hebreo. Igualmente el Sefer Yetzirah en hebreo no lo dice tal cual así. Y aparte, no sé, ahí está. No lo dice tal. A ver. No se puede por la pantalla ver. No se ve nada. No, pero pues si nos ponen a la comunidad les podemos pasar el archivo. Les pasamos el material. El Sefer Yetzirah, también ahí es importante que comprender que cuando estamos haciendo la lectura y el exégesis de todos estos textos, hay que leerlos también sin vocales y sin espacios y permutando. O sea, con los métodos cabalísticos válidos de permutación. Todo eso lo vemos en el reto. En el reto se les enseñan más de 10 métodos de cifrado cabalístico, o sea, las reglas de cómo se permuta el lenguaje hebreo matemáticamente. Y entonces, incluso es curioso porque en esta misma... Si no, definitivamente no voy a lograr que se vea nada en mi celular. Pero en este mismo capítulo del Sefer Yetzirah, mira, ahí creo que se puede con menos brillo. En ese mismo capítulo del Sefer Yetzirah es el capítulo 1.3, que es 3 en forma decimal, que es la parte que en la Torah en su primer momento lo leemos como Bereshit 1.3, que dice Vayehior, que se haga luz. O sea, que se haga un espectro electromagnético, y está en correlación de este primer velo del templo, que es el velo del arco iris. Entonces, pues bueno, aquí en el mismo Sefer Yetzirah lo menciona, ¿no? Menciona con una única alianza. Y inmediatamente abajo aparece el diagrama de becerra, cabra y carnero, que es este. Entonces esto, bueno, les mando el Sefer Yetzirah,
no, esto no está saliendo muy bien. Ahí se alcanzan a mirar. Esta página en la versión de Kaplan, que es la que nosotros usamos, es la página 61 y 62. Y ahí lo pueden leer como que con más ciencia, ¿no? Ahora, también eso en el Sefer Yetzirah también lo encuentras en la página 54, donde nos muestran cómo el árbol se va acomodando y nos muestran distintos acomodos del árbol. No logro hacer que se vea. Es que sí es como, por lo menos mostrarlo así como muy brevemente, para mí sí es importante. Pero es ahí, o sea, más o menos es esa página. Ahí se miran distintos acomodos del árbol. De hecho, una de estas precisamente tiene 3 sefirot. E inmediatamente abajo sale este cubito. No, nada, cero se ve. Cero. Bueno, sale un cubito, sale un doble cubo que se está... Ahí está, ya salió, lo logré, ahí está. Y si te das cuenta, ahí se pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Pero es un doble cubo que todavía no está completo. Conforme esto se va moviendo para completarse, en una forma de una doble Merkabah, una encima de la otra, como está escrito Merkabah Elioná, que es esta, la de arriba, y Merkabah Taktoná, que es el Da'at inferior. Entonces, para que esos dos cubos se organicen en un cubo tetradimensional, se tienen que mover estos puntos hasta que sean necesarios los 13 puntos que en el Sefer Yetzirah vienen. Y... un momento, por favor. Déjenme. Ok, nada más para volver a recapitular un poquito lo que nos acabas de compartir. Cuando vemos estos 3 sefirot adicionales, que en realidad no es que sean adicionales, sino que conforman parte de la misma, ¿no? Sí, es la misma, pero a distintos niveles. Y está totalmente en correlación de la aparición de lo humano. Entonces ahí vemos cómo tenemos dos cubos, uno entra dentro del otro. Y vemos cómo cada uno de estos cubos tendría 8 vértices. Y eso sumaría 16. Pero como uno está arriba del otro, contamos uno completo y del otro solo contamos su fase inferior, que son solo 4. Entonces 8 y 4 son 12. Y nos falta uno que es Keter. Y eso es con la finalidad de lograr estructurar este obelisco de aquí, que en Kabbalah es un parsuf que se llama Arij Anpin, que tiene que ver con la nariz, y es precisamente lo que leemos en Sifra de Tziniuta, de la barba larga de los 13 principios de misericordia, que literalmente traduce las rectificaciones del decano o de la decena. O sea, como la decena, para no confrontarse 5 versus 5, requiere de esta conformación. Y este obelisco tiene 13 puntos para, con este mismo árbol, con este molde de este mismo árbol, poder conformar este molde donde ya podemos dibujar la figura antropomórfica de Adam Kadmon. Y bueno, eso se los puedo mostrar en la comunidad, pero bueno, tiene que ver con este movimiento. Aquí podemos ver. Esto es algo difícil de explicar por este medio. Como te lo comento en las clases del reto, lo explicamos. Esta clase es media de esas clases, es la mitad de una de esas clases. Y lo explicamos con otros tipos de materiales y otros recursos en el Zoom que nos permite compartir pantalla y cositas, así que aquí no sé hacerlo. Entonces allá es un poco más fácil. Pero bueno, aquí nosotros vemos esto y aquí nosotros podemos ver cómo este cubo es este árbol. Keter, Jochma, Binah, este es Seirampin, es Tiferet, luego este es 4 Gesed, 5 Geburah, luego este es 9 Yesod, luego este es 7 Netzach, luego este de acá ya es 8 Hod.
Y luego este de aquí, este punto acá está abajo es Malkut. Entonces aquí tenemos todo el árbol de la vida en 2 dimensiones. Pero cuando nos tenemos que mover una dimensión más, inmediatamente, en cuanto el árbol se mueve, aparece otra dimensión. Y entonces ya podemos contar otro punto que aparece siendo como la cara trasera de Tiferet. Esa cara trasera de Tiferet es Dat. Y cuando ya completamos el movimiento de este obelisco, pues es que se juntan esos 13 puntos. Entonces, para que este diagrama pase de la segunda a la tercera y cuarta dimensión, requiere de rectificarse a través de ese pilar adicional, que es el pilar de lo humano. Por eso suma 58. 30 más 15 son 45 y 13 son 58. 58 es el inverso, o sea, el reflejo en Atzilut del nombre de Noah. Que Noah fue el hombre que construyó esta arca. Este es el arca también. El primer hombre que tuvo este mapa completo. Y precisamente la acción de Noah es el establecimiento del Da'at a través del diluvio. Por eso después del diluvio dice: no destruiré más el mundo con agua y pondré mi arco entre la tierra y el cielo. O lo que en algunas versiones más castellanizadas dice: el arco iris será señal de mi pacto. Ese arco se refiere al arco de guerra del Señor, en el cual va a primar ahora el atributo de Gesed, vía aguas ya organizadas, no aguas furiosas, sino va a primar ahora Gesed por sobre Geburah. Entonces va a organizarlo, va a organizar los números de una manera diferente para que pueda existir el espectro electromagnético del arco iris, o sea, los 7 colores, o sea, el velo del templo de hasta abajo, Keshet, que quiere decir arco en hebreo. Y entonces, ¿por qué empecé a hablar de eso? Ya me perdí. Bueno, a ver, yo quería dar como recapitular la información como a modo de conclusión con estas 3 Sefirot, que bueno, para no confundir, vamos a nombrarles altares, porque esas Sefirot no son iguales a las otras. Exacto, de hecho son altares del pacto, y siempre en la Torah también están en correlación de los sacrificios. Generalmente cuando se hace un sacrificio, cuando se va a orar, en la primera parte de Bereshit, que es la parte más importante para Cábala, bueno, todo Bereshit es el libro más importante para Cábala porque es más de Bereshit, siempre va a ser donde leamos Beersheba, que quiere decir en su forma más profunda, Bara Shiva, que quiere decir Bara es creó y Shiva el 7. Se ha traducido como pozo de 7, pero es la creación de este espectro de 7 colores. Ok, a ver, entonces estábamos hablando de que estos 10 puntos, porque son las primeras 10 sefirot del árbol, podríamos decir que están en segunda dimensión, y son estos 3 altares los que le otorgan la tercera dimensión a los planos, ¿no? Exacto, o sea, el hecho de que el ser humano aparezca viene a completar Malkut, porque es el otro espejo que ocupa todo el cosmos para funcionar de forma estable. Por eso dice Señor Dios, antes de crear al hombre, dice: hagamos al hombre, y le habla a todas las inteligencias que hay en ese momento: ángeles, demonios, inteligencias astrales, inteligencias animales, espíritus, todo lo que te imagines, y los viene a converger en un solo punto donde todos van a poderse reflejar. Y entonces el valor del nombre Noah es 85, y eso tiene que ver con el establecimiento de este Da'at y de estos altares del pacto, que 85 suma 13. Ok. Me gustaría un poco leer las 40, preguntas. Y multiplica 40, que es el diluvio, que es bajando, el agua bajando, el agua organizándose. Sí, leemos las preguntas. Ok, bueno, no sé si sigan aquí los hermanos que las dejaron, pero sí, y si no, para los demás. Preguntó Franz hace rato, dice: ¿cómo puedo acceder a cada esfera? Bueno, si sigues por ahí, hermano, dimos una clase hace ya un tiempo, precisamente de Cábala práctica, sobre cómo podías ver cada una de estas 10 esferas en tu día a día. Entonces, si quieres, únete a la comunidad. Ahí en el enlace, en el perfil, vas a poder encontrar, y ahí en la comunidad te las podemos proporcionar, porque es una clase completa. Si las quieres ver por ti mismo, aquí en TikTok hay un TikTok de 1 minuto y medio. Hay un TikTok de 1 minuto y medio, y ahí dice las Sefirot en tu vida. Ve ese y luego vete al YouTube. Ahí hay una clase que es de 1 hora y media, hablando de ese TikTok de 1 minuto y medio. Entonces ahí explicamos cómo conectarte con cada una de forma, pues, básica, ¿no? O sea, apenas empezando, porque obviamente esto es un trabajo en comunicación contigo mismo, es una senda espiritual y todo esto. Luego nos ponen 10 años, vemos la práctica. No, sí se puede ver antes.
Y luego nos pone Ilai, dice, genial esta información, muchas gracias. Brian nos dice, sorprendente, muchas gracias. Me preguntaron, y eso me gustaría responder, a mí me preguntan si soy sionista, y no soy sionista. Free Palestine. Ok, muy bien. Ahora nos dice Santiago Estrada, ¿cómo se llama la app? No es una app, mi hermano, es material que, bueno, lo que estaba viendo en ese momento, que creo que por eso preguntó, era el obelisco, el video del obelisco. Entonces, si tú entras a la comunidad, ahí te lo podemos proporcionar, no hay ningún problema. Pero este material forma parte del manual del reto de Cábala. Si les interesa ver todo el material, es un material muy completo, es parte del reto de Cábala. Y bueno, Carlita le contesta, ese viene en el reto, únanse. A quien preguntó por la interpretación de la vaca, ya se profundizó en el Sefer Yetzirah. Brian le dice, es un grupo de WhatsApp. Dice Ceci, ¿cuáles son los 3 altares? Ok, de hecho ahí vi que le respondió también maestra Carlita, porque abajo le puso, ve a tu Torah Tarotot y checa las esferas 13, 15 y 30. Entonces, okay, esa respuesta ya está, que es el nombre de Noah invertido en Atzilut, o sea, 58. Muy bien, muy bien. Que son, de hecho, son en nuestra imagen de fondo, es lo que tienen los 3 animalitos que ven ahí. Ah, y se me olvidaba, esto que está aquí arriba son los 3 Rishis de Keter, que son los que los Parsuf generales y principales que organizan toda la estructura geométrica y gemátrica del árbol. Y el de en medio dice digna 13 barra atributos. Todos estos materiales son sin costo, todo lo puedes descargar. Y estos 13 puntos, que es este Parsuf de este grupo de Sefirot actuando de esta forma, si te das cuenta es ese obelisco que se está estructurando. Ok, muy bien. Ahora vamos a la siguiente, que dice Susan. Dice, ¿puede hablar de las manos y su geometría, por favor? Shalom. Ok, el tema de las manos es extremadamente extenso. De hecho, lo podemos ver aquí mismo de Seiram Pin de Atzilut. No podemos entrar tanto en el tema de las geometrías de las manos. Me gustaría me lo puedas hacer favor de preguntar en las aulas ya de las clases y yo allá te platico, o incluso si lo quieres hacer por privado no hay ningún problema. Pero bueno, de manera general pues te puedo decir que Yud en hebreo es mano, Yod Vav Dalet, eso vale 20 y son 2 manos y es 40, entonces eso tiene que ver con el agua que viene bajando y con todas estas posiciones del Seiram Pin de Atzilut. Por eso aquí la mano... bueno, Yud es mano, tiene gematría 10, es la letra posición 10 y gematría 10, y en su paleopictograma era una mano extendida en señal de pacto, que es lo que estamos hablando del pacto. Y luego la siguiente letra, que es la posición 11 pero con valor 20, es la letra Kaf, que en su paleopictograma anterior igualmente era representada con una mano, pero una mano cerrada en forma de rectificación. Entonces hay una mano extendida en un pacto y una mano rectificando, ¿no? Entonces tiene que ver la acción del padre rectificando al hijo y la escritura completa de Yud, que su gematría es 10 y su posición es 10, y 10 y 10 son 20, su escritura completa Yod Vav Dalet vale 20. Es un tema gemátrico bastante complejo, pero pues bueno, con esto ya te puedo Bueno, creo que también referente a las manos, para aportar nada más un poquito más, podríamos hablar de que como son 10 sefirot y tenemos 10 dedos, a cada sefira le corresponde un dedito de nuestras manos. Como dice de Sefer Yetzirah. Ok, dice muchas gracias, de nada, hermano. Y ahora nos pregunta Tuano, dice, hola, ¿qué opinas del gnosticismo? ¿Tiene conexión con la Cábala? Sí, bueno, lo hemos también aclarado bastante en las aulas. De hecho, en nuestra presentación en Facebook lo que dice es exégesis libre de la Secu Cábala, es con C, con K y con Q, ¿no? Entonces la Cábala gnóstica es una de las 3 grandes corrientes de la Cábala. Y de hecho, gnosticismo y gnosis es literalmente... está centrado en Da'at. Gnosis es una traducción válida desde filosofía griega para Da'at, conocimiento. Ok, excelente. Y bueno, dice Carlita, dice, justo se tomó el tema de Yesod, la gnosis, pero Frater que expande conocimiento, ahorita ya aclaramos. Y luego ya por último nos dice Tuano, muchas gracias, de nada hermano. Dice Bandolero, ¿el Evangelio de Tomás tiene algo que ver con esto? Sí tiene que ver. No me gustaría entrar tanto en eso y menos en ya las cuestiones de las nuevas escrituras, porque cuando estamos viendo Cábala nos centramos básicamente en el Antiguo Testamento, okay, principalmente. Muy bien. Sin embargo, las nuevas escrituras igualmente son un midrash griego del Antiguo Testamento que también siguen tocando todos estos temas, pero bueno, hay que empezar por la fuente.
Nos dice Tuano, dice, ¿hay algún grupo donde compartan la información? Sí, bueno, nuevamente, si te vienes uniendo, métanse ahí al perfil, ahí está toda la información, hay un link único, ese link cópialo y guárdalo, ahí puedes unirte a las clases sin costo, puedes unirte al grupo de Facebook, a los grupos de WhatsApp sin costo, puedes tener acceso a mi número sin costo, directo, mi número personal. Puedes tener descarga de todo este material sin costo, el acceso a la biblioteca, que son muchos libros que tenemos ahí en el Drive, lo puedes descargar. Los videos de YouTube, el espacio de los grupos de WhatsApp, únanse, todo videos está libre. TikTok también. Videos de TikTok, las listas de reproducción aquí de TikTok, los videos de YouTube, ya es mucho el trabajo que llevamos. Las parashots completas están en Facebook, está hasta el número 28, que fue hasta donde por el momento está la indicación de compartir. Dice, wow, muchas gracias, de nada, hermano. Luego dice, las parashots están redactadas exclusivamente por mí. Nos comenta Polo Drilo, dice, wow, esa es una cábala con MBTI. ¿Dónde gracias, están sí. INTJ y dónde están Virgo? Genial. Y aparte, INTJ y Virgo, precisamente, serían una de las parejas naturales que se conforman en la parte del MBTI. El MBTI es una integración muy muy importante. Yo estudié un diplomado en detección de la personalidad hace ya muchos años, detección de la personalidad a través del lenguaje corporal, postural y microgestos. Estuve muchísimo tiempo estudiando muchas tipologías distintas y honestamente el MBTI es la mejor de todas, muy superior que el enneagrama y muchísimas otras cosas, pero obviamente hay que entenderla bien y por funciones y darle un uso adecuado. Y el MBTI es muy importante, está basado en los trabajos del inconsciente colectivo arquetípicos de Carl Gustav Jung. Y es muy importante entender que son 16 personalidades que tiene que ver con la conformación de este doble cubo geométrico que justo el día de hoy te estaba platicando. Es un cubo encima del otro para conformar este obelisco. Son 16 puntos porque son dos cubos y entonces cada uno de esos puntos está en correlación de una de estas tipologías del MBTI, que son la manera en la que una cierta energía, una cierta letra a lo largo del proceso del ser Gestalt-Shelut termina teniendo un reflejo específico en una forma humana, siendo el humano parte de todo. Y entonces el sendero, para responder directamente, el sendero de INJ es el sendero 16, que está aquí, es letra P, y justamente el sendero de Virgo que me preguntas es este de abajo, que es su pareja natural, y es el sendero de INFP, y es el sendero de Virgo. Y este de INJ es el sendero de Aries, que es el sendero que inicia la ignición de la chispa física. Ok, voy a agarrar un poquito del tiempo ahorita, que aprovechando que salió el tema del MBTI, porque vamos a tener un live también referente al MBTI, porque esta es una herramienta muy importante. Justo ahorita, como recalcó Antonio, el MBTI nos permite a cada uno de nosotros conocer nuestra posición en el árbol de la vida. Entonces, si tú sabes tu MBTI y tienes certeza de tu resultado, tú puedes ir a la Torah Tarot y ahí vas a identificar cuál es tu sendero, cuál es tu arcano, tu letra, tu constelación, un órgano también. Hay muchas cosas referente a esto que tú puedes indagar con el MBTI. Vamos a tener un live específico hablando de esto, vamos a tener una dinámica, entonces no se la pierdan, chicos. Son 11 las tablas, entonces en cada una de estas viene mucha información. Una de ellas viene dedicada para el MBTI, viene su integración también con el viaje del héroe de Campbell, y vienen las inversiones del MBTI con base en las funciones cognitivas, lo cual también nos sirve para sacar nuestra cruz de encarnación particular, que es eso. Métanse a la comunidad y todo eso lo vemos en el aula nuevos miembros. Son nuevos, métanse, digan quiero mi MBTI. Tener el MBTI es muy bueno porque te da la idea en este ser Gestalt-Shelut. Todo en este mundo, lo que tú ves múltiple, que tú ves todo ilimitado y múltiple, está constituido solamente de 22 elementos básicos. Todo esto es sin costo. Todo eso es sin costo. Lo único que es con costo es el reto de 5 meses. Ese sí es con un intercambio para mí. Son 22 bloques, que son las 22 letras hebreas, las 22 otiots o signos de la creación. Y en el Seder Gestalt-Shelut ellos van cambiándose, van alquimiando, van cambiando de posición. El Seder Gestalt-Shelut es la escalera de Jacob. El Seder Gestalt-Shelut es como va decantando los números 1, 1.1, 1.2, 1.3, pero de forma organizada a lo largo de todos estos mundos. Entonces, en
en el Sergi está el Chelul, las letras van tomando distintas formas, ¿no? Entonces a un cierto nivel tienen que ver con ángeles, a un cierto nivel tienen que ver con demonios, a un cierto nivel tienen que ver con hombres, a un cierto nivel tienen que ver con órganos del cuerpo, a un cierto nivel tienen que ver con elementos materiales físicos, a un cierto nivel tiene que ver con constelaciones, a un cierto nivel tiene que ver con inteligencias astrales, etcétera, etcétera. Entonces tener tu MBTI es como tener una radiografía de cuál fue el pensamiento que el Señor Dios tuvo en un momento inicial, que más tarde se convirtió en el reflejo que tú estás haciendo en el mundo, ¿no? En tu letra hebrea, tu arcano, tu arquetipo, tu arqueón y demás. Y aparte te da tu cruz de encarnación, ¿no? Donde tú puedes tener tu consciente, tu subconsciente, tu inconsciente y tu sombra, ¿no? Entonces eso corresponde a una cruz en la cual tú estás crucificado y de la cual tú eres consciente en cierta parte, y hay como 4 aristas de tu personalidad que no necesariamente se ponen de acuerdo, porque hay 4 partes de ti. Ok, quiero pasar con la siguiente pregunta porque ya nada más nos quedan como 5 minutos, chicos. Entonces dice, Bandolero pregunta, cuando dices el Antiguo Testamento te refieres a la Biblia hebrea? Así es. Muy bien, dice Tuano, wow, muchas gracias, qué gran trabajo de difusión. Muchas gracias. Y en específico a los 5 libros de Moshe, el Pentateuco. Ok, dice Carlita, es un diagrama muy completo, unifica todo. Muchas gracias. Bandolero pregunta, ¿dónde puedo obtener el material? Por más que consumo información, parece que yo no avanzo, ¿por qué? Únete a la comunidad, te hace falta orientación, ahí en la comunidad te vas a encontrar con hermanos que tienen los mismos intereses que tú, que van más o menos por los mismos procesos que tú, y vas a encontrar con hermanos que tienen otros niveles de desarrollo, entonces vas a empezar a encontrar una guía, el material lo puedes descargar en el mismo enlace único donde viene todo. Si no lo encuentras o te haces bolas, puedes ir simplemente a la comunidad y ahí pedir los recursos y ahí va a haber hermanos que te los van a enviar. Para llegar a la comunidad únicamente vayan al perfil aquí en Torah Tarotot y ahí van a encontrar el enlace. O si no lo encuentran, piquen el enlace y ahí explórenlo. manden mensaje directo, no me pueden mandar un mensaje directo y yo se los hago ya. Dice Jorge Cedeira Vázquez, saludos maestro. Gracias. Y luego dice Bandolero nuevamente, dice, ¿eres judío? Depende a quién le preguntes y depende qué quiera decir eso. Luego dice Reels Editors, dice, hola, por casualidad tienes información de la cábala así con Q porque no he visto mucho. Sí, hay muchísimo. De hecho, probablemente sea la de mayor difusión actualmente, solamente que a veces no nos queda claro cuál es cuál. Únete a la comunidad y son preguntas muy buenas para allá. Muy bien, dice, ¿Enoc es Viejo Testamento? No, Enoc se considera un libro apócrifo. Bueno, se considera que había un Pentateuco incluso de Enoc, que probablemente eran los escritos originales con los que Moshe ajustó para estructurar la entrega final de la Torah. Probablemente se refiere a esto. Pero son apócrifos, aunque hay algunos cánones como el etíope y demás que sí lo siguen conservando. Y en ese caso entonces sí se considera un Antiguo Testamento. Polodrilo nos dice, ¿dónde me puedo meter a la comunidad? Ya mencionamos. Ya mencionamos. Bandolero dice, ¿por dónde me recomiendas empezar si voy llegando? Yo creo que me gustaría empezar como yo a leer las preguntas y responderlas muy rápido porque estoy viendo más de 99 mensajes, entonces me dejas ir. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Aquí estoy viendo que dice qué gran trabajo de difusión. No, ya está abajo. Bueno, ok, muchas gracias. Vamos ya en los últimos mensajes. Si Carlita, si me ayudas a dejarle de dar tantito me gusta al video porque ya nada más veo tus me gusta. Muchas gracias, pero ahora ya no puedo ver ningún comentario. Albondigótica dice no sé a qué se refiera. Libertad a Palestina. ¿Cuál es la Biblia de Oso, la miel o algo así? ¿Usted tiene conocimiento? Sí, es una versión de la Biblia, últimamente se empieza a hacer viral, hay muchísima desinformación, hay 1000 versiones de la Torah, ahí en la comunidad nosotros compartimos las que nosotros usamos. Únete a la comunidad. Explota la mente, dice, con tanta información, Bandolero, hasta abajo. Muchas gracias, Bandolero, únanse, muchas gracias por valorar. Ahorita vi algún par de comentarios que dice gracias por este gran trabajo de difusión. Ya son 3 años que yo llevo sin trabajar, dedicándome únicamente a la difusión de estas enseñanzas. Y bienvenidos, únanse, si les agrada el proyecto, dónenos, apóyennos, compártanlo, únanse a los retos, apóyennos. Si les agrada lo que estamos haciendo, apóyennos. Mexicali nos dice muchas bendiciones. La cábala es hermana de la palabra hermética. En realidad, ve a ver el primer video que subí aquí al TikTok y ahí lo dejo claro. En realidad, todo lo que es hermetismo, esoterismo occidental en general, está basado en alguna forma de cábala. La cábala es la base de todo el esoterismo occidental. Esto es comprobable.
Ya me uní acá, voy a los demás grupos. Únanse, denle me gusta a las publicaciones, denle me gusta. A mí me ayudan mucho si le dan me gusta a las publicaciones, se va difundiendo más el canal. Es difícil a veces competir contra TikTok y que los bailecitos y que pura información que nada. Dice Ana Torres, gracias, soy nueva, un honor en conocerte, hermano. Muchísimas gracias, mi hermana. Únete a la comunidad y unámonos a seguir en esta gran difusión y apoyando este bonito proyecto comunitario. Nos dice Carlita, dice, quise copiar el enlace para los hermanos que se querían unir, pero no me dejó. Ahí en avisos lo mandamos, hermano, en la comunidad, en avisos, en la meta, ahí también siempre se los mando. De ahí pueden nada más copiar y pegar. Pues, y luego dice, cursos digitales. ¿Qué te parece el tarot oráculo de la cábala de Cherry Kills? El tarot oráculo de la cábala de ¿quién? De Cherry Gilrich y Gilasur. Me parece que no lo conozco. Me parece que no me está sonando el nombre. Conozco varias aproximaciones del tarot, en específico nosotros trabajamos con Rider y con Marsella, y principalmente con Marsella, aunque también mucho con Rider. Y me parece que no lo conozco, pero quizás si me enseñan las imágenes sí lo ubico y te sé dar una mejor opinión. Ok, ya por último nos dice Ana Torres, eres el primer ser que conozco que no tiene ego al hablar ni difundir. Te agradezco, hermana. No. Creo que es un ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Un halago muy grande. Te agradezco mucho. No sé si lo cumplo porque el ego, bueno, acuérdense también que desde el ego todos lo tenemos. Acuérdense que también desde Cábala, bueno, intentamos tener el ego bajo control, pero pues también no es como que lo perdamos, ¿no? Porque intentamos mantenernos fieles a como el Rey, a como nuestro Dios Padre nos creó y con estas condiciones que Él nos puso, ¿no? Entonces eso tiene que ver con nuestro ego. Ok, pues esa fue que precisamente es el último altar del sacrificio del pacto. Nada más ya para cerrar el live, les recuerdo esta clase, porque fue una clase de 1:30, tuvo 3 capítulos y hablamos sobre edad y los 3 altares del pacto. Si tú llegaste a mitad de la clase o ya no la viste completa por alguna razón, ahí en la comunidad la vamos a subir en el transcurso de esta semana probablemente. Entonces únete a la comunidad para poder ver la clase completa. Ya grabada. Muy bien, bueno, yo únicamente por concluir, por favor, si te vas a unir en este momento a la comunidad, te pido lo hagas así, para que yo te pueda compartir estos materiales que no me quedé con el mejor sabor de boca, que no los pudiste ver bien. Me hubiera encantado mostrártelos en la imagen, pero no lo sé hacer aquí en TikTok, lo sé hacer en Zoom. Y estos son los diagramas que te voy a compartir para que tú puedas ver esto que yo te platiqué de cómo se mueve el diagrama para formar la tercera dimensión. Lo vas a encontrar, ¿no? Entonces ahí te voy a compartir todos estos diagramas. Aquí está la escalera de Jacob. Cuando tú lo puedas ver ahí en la comunidad, te vas a dar cuenta que esta forma, que es ya tridimensional de este árbol, ya tiene las 13 Sephirots. Aquí te vas a dar cuenta cómo el cubo se va moviendo dependiendo de la perspectiva. El doble cubo, que son las Merkabah, Leona y Atactona. Y te vas a dar cuenta cómo el 6, que es que es diferente, es el que se va cambiando de posición dependiendo, que es el Sol. Y pues vamos entonces a dar por concluido. Avísame, vengo de live, pasa el material, vengo de live, pasa el material. Ayúdame con eso para que yo vea quiénes son los que fueron al aula de Cábala. Entras a la comunidad, te metes, cada aula tiene una descripción, buscas todas las aulas, dice Cábala, te metes esa, lees la descripción, te presentas, qué tal, cómo estás, lo que quieras tú comentarnos brevemente. Y o si no quieres nada, simplemente hola, vengo de la clase, aquí está, yo quiero saber el material, y yo les paso el material. Excelente, muy agradecida, gracias a ti, gracias por estar aquí, hermana Ceci, gracias, excelente tarde. ¿Por 3 altares te refieres a los 3 templos? Exacto. Finalmente, a nivel cosmogónico, cada uno de estos altares está en correlación de uno de estos 3 templos. Muchas gracias por tu perspectiva. Y vámonos, mis hermanos, 3:33.